Muy buenas tardes, estimados estudiantes de tercer año de secundaria. Vamos a empezar nuestra clase de hoy del curso de física elemental y estaremos estudiando el tema movimiento parabólico de caída libre. Es un movimiento que comúnmente lo podemos observar en nuestra vida diaria con algunas restricciones, claro. Muy bien, empezamos entonces para ver de qué trata este tema interesante. Con ustedes, profesor José Carlos Briceño Huevo. Bien, este movimiento que nosotros vamos a estudiar es un movimiento aproximado a casos reales. Se dice aproximado porque aquí no consideramos el aire, ¿sí? En este movimiento, en nuestro estudio, no consideramos el aire, por eso se llama caída libre. A ver, ¿dónde lo podemos observar mayormente? Si nosotros observamos estas imágenes, un basquetbolista, lanzamiento de una pelota de básquet. A algunos de ustedes, el año pasado en el aula, cuando lanzaban los papelitos al tacho de basura, ¿sí? También el lanzamiento de jabalina, ¿sí? Lanzamiento de bala, ¿sí? También lo podemos encontrar en el fútbol, cuando se tiene que patear de cierta distancia, entonces el balón hace este tipo de curvas y a esa curva se le llama parábola. Por lo tanto, el movimiento parabólico es el que vamos a estudiar en esta ocasión. Muy bien, Galileo Galilei demostró que el movimiento parabólico, debido a la gravedad, es un movimiento compuesto. Eso dijo Galileo, que es un movimiento compuesto por dos movimientos. ¿Qué dijo Galileo? Que hay un movimiento horizontal y hay un movimiento vertical. Esa es la propuesta de Galileo, que el movimiento compuesto o el movimiento parabólico es uno horizontal y el otro vertical. Además, descubrió Galileo que el movimiento horizontal siempre se va a desarrollar como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, en el movimiento horizontal la rapidez no cambia, es una rapidez uniforme. Y en el movimiento vertical, como si fuera un movimiento de caída libre. Recordando que la aceleración aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, el movimiento parabólico se considera un movimiento compuesto, que es MRU en el eje horizontal y caída libre en el eje vertical. Entonces, si nosotros aprendimos bien MRU y caída libre, pues en esta ocasión la fusión de los dos nos va a dar el movimiento parabólico y será sumamente sencillo. Así que vamos con los primeros casos. Primer caso que vamos a analizar es un tiro semiparabólico. Por ejemplo, hay problemas en los cuales se considera que desde una cierta altura o desde un edificio se lanza un objeto en forma horizontal, ¿no? Ahí está, vamos considerando el edificio y acá el ras del piso. Muy bien, entonces, ¿qué nosotros podemos analizar? De acuerdo al movimiento parabólico que Galileo había propuesto, la velocidad horizontal en este caso va a ser una velocidad solamente horizontal, por eso se coloca X, porque es velocidad en el eje X. El eje X es el horizontal. Y como hemos dicho que la velocidad siempre será constante en la horizontal, por eso observen el gráfico que la velocidad tiene el mismo valor en el eje horizontal. ¿Ok? Eso es lo que nos dice también la teoría. La rapidez de X va a ser constante a lo largo del movimiento. Sin embargo, en el eje vertical, al inicio, la velocidad es nula. Es decir, no hay velocidad en Y. En el eje vertical al inicio es 0. ¿Sí? Cuando está aquí en este momento es 0. Y a medida que se va moviendo, aparece una velocidad 1, va apareciendo por aquí varias velocidades, velocidad 2, velocidad 3, hasta que impacta en el piso. Entonces, al inicio la velocidad en Y es 0, en el punto desde donde se ha lanzado, en la parte más alta. Y luego va a ir cayendo, ¿no? Va a ir cayendo.
Y lo interesante de este movimiento, que recuerda que en caída libre no se considera la resistencia del aire, mira, ese movimiento de caída libre es como que si fuera un movimiento vertical hacia abajo. Por esa razón se puede separar. Hacemos el estudio horizontal y hacemos el estudio vertical. Por esa razón, mira acá, en esta parte de las fórmulas, en el movimiento vertical, la altura, como en este caso estamos en la parte más alta, la altura, que sería H, la altura, vamos a decir, de este edificio, que sería H, entonces, ¿cómo lo calculamos? Con las ecuaciones de caída libre. Y como hemos estudiado en las clases anteriores, H es un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Cuál tiempo? El tiempo que demora en caer. ¿Sí? El tiempo que demora en caer. ¿Recuerdas eso? Que la altura máxima se calculaba con esto, un medio de la gravedad tiempo al cuadrado, o también nosotros, si la gravedad era 10, 5t cuadrado. Creo que era lo que más usábamos. Y en el eje horizontal, como estamos en MRU, la distancia es velocidad por tiempo. ¿Qué velocidad? La velocidad en X. Bx. ¿Sí? Esa distancia entonces que nosotros podemos calcular en cualquier momento, vamos a suponer que es esta distancia horizontal o el alcance horizontal, para nosotros va a ser igual a la velocidad por el tiempo, en este caso el tiempo total, ¿no? El tiempo total. Si me piden la distancia en 2 segundos, entonces sería solamente por 2. Si me piden la altura en 3 segundos, solo en 3 segundos de caída. Eso funciona en el tiro semiparabólico, ¿sí? Semiparabólico porque estamos en la mitad de una parábola. ¿Cuál es la parábola completa? Mira, la parábola completa es esto, de que sale hasta que llega. Esa es una parábola completa. Pasamos ahora sí al movimiento parabólico. Lo que les estaba diciendo, parabólico porque esta figura, esta línea, esta curva se llama parábola. En matemáticas se llama parábola. Tengo un objeto que se lanza con una velocidad v. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicamos vectores, ¿sí? Para que me aparezca lo siguiente. Mira, vamos a aplicar vectores. Ya, quiero que observes y analices acá. Mira, yo tengo el objeto que se va con una velocidad v. Ahí está, con una velocidad v. ¿Recuerdas que en vectores se podía descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical hacia arriba? Eso se puede hacer en el tema de vectores, ¿sí? Recuerdas que si tú sumas este vector con este vector, nos va a dar b. Por esa razón esta b va a ser lo mismo que la suma de los dos, ¿sí? Vectorialmente. Ahora, como el objeto se va a lanzar con un determinado ángulo, le vamos a poner ángulo theta. Y como en la parte horizontal se llama x, ahí está, velocidad x. Y como en el eje y se va a utilizar la caída libre, colocamos velocidad inicial. Algunos le colocan b0, otros le colocan bi. Ya, da lo mismo, da lo mismo. Voy a usar yo en esto de acuerdo a lo que tengo mis datos b0. En sus libros está bi. Repito, es lo mismo, solo es cuestión de nombre. Muy bien. Ahora, si yo quiero calcular la velocidad x, que aplico un poco de trigonometría, recuerda que por aquí el coseno de θ es igual al cateto opuesto, cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso es lo que sabemos. El coseno de θ es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si esta velocidad yo lo paso a multiplicar, me quedaría b coseno de θ es igual a bx. Y eso es lo que tenés aquí, ¿ves? Eso es lo que tienes. Esta respuesta es lo que tienes acá, que la velocidad x es b coseno de θ. Y de la misma manera puedes hallar b0 o bi. En este caso utilizando el seno. Y vas a llegar a esta definición, que el bi o la velocidad inicial o la velocidad en el eje y, porque es vertical, es b seno de θ. No olvides que la distancia, igual, como en este caso se cumple que la velocidad en el eje x es constante MRU,
Entonces en el horizontal se cumple MRU, distancia, velocidad por tiempo. En la vertical, acá tenemos, como en la vertical se cumple movimiento vertical de caída libre, las ecuaciones de la caída libre, que ya los tenemos desde las clases anteriores. Las ecuaciones de las clases anteriores de caída libre. ¿Ok? Si quiero calcular el tiempo de subida, también la ecuación de caída libre, que era la velocidad inicial, la velocidad con que se está lanzando, pero recuerda que este V0 es la vertical, ¿eh? No te vayas a confundir, el V0 es la vertical, entre la gravedad, ¿sí? Entre la gravedad. Si quiero calcular la altura máxima, también tenemos acá, velocidad inicial al cuadrado sobre 2G, o también, recuerda, 5t al cuadrado. ¿Quién es este t? Tiempo de subida. Tiempo de subida. También podemos calcularlo de esta manera, la altura máxima. ¿Sí? La altura máxima, entonces se puede calcular también como 5t cuadrado, pero el tiempo es tiempo de subida o tiempo de bajada. ¿Sí? No olvidar también que el tiempo de vuelo, porque aparece el tiempo de vuelo, recuerdas que estudiamos en el caída libre, es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. No hay que olvidar ello, que el tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. ¿Ok? También hay unas fórmulas adicionales que nosotros podemos agregar. ¿Sí? No está aquí, les voy a escribir. Por ejemplo, en algunos problemas me dicen ¿cuánto será el alcance máximo? O sea, hasta dónde como máximo puedo llegar dependiendo del ángulo. Aquí, que le voy a llamar una D mayúscula. Este se llama alcance horizontal máximo. El alcance horizontal. ¿A qué será igual el alcance horizontal? También será también lo vamos a colocar como una fórmula adicional aquí. El alcance horizontal sería la velocidad por el tiempo, ¿recuerdas? Velocidad X, voy a escribirlo aquí, la velocidad X. ¿Quién es la velocidad X? B coseno de tita. B coseno de tita. Por el tiempo total, porque si voy a calcular toda esta distancia, sería la velocidad X por el tiempo que demora. Tiempo que demora se llama tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero como el tiempo de subida y bajada son iguales, entonces sería el doble del tiempo de subida. ¿Sí? Aquí te lo voy a escribir. El tiempo de vuelo es el doble del tiempo de subida. Entonces, aquí la distancia sería velocidad por tiempo. ¿Qué tiempo? Tiempo de vuelo. ¿Y quién es ese tiempo de vuelo? El dos veces el tiempo de subida. Dos veces el tiempo de subida. Y ahí lo tenemos. Ahora, profe, usted tiene un B y acá un B0. Pues vamos a reemplazar ese B0. ¿Quién es ese B0? Voy a escribir 2B coseno de tita. ¿Quién es el B0? Acá lo tenemos. B0 es B seno de tita. Entonces, B seno de tita sobre la gravedad. Y llegamos a esta nueva fórmula que ustedes lo tienen anotadito ahí en su cuaderno. Y esto sería 2b cuadrado, porque puedo multiplicar b con b, ya que estos sí son iguales. En el anterior no se podía porque una b0 y el otro b. 2b cuadrado sobre la gravedad multiplicado por la razón trigonométrica seno y coseno en ese orden, ¿no? Seno del ángulo, coseno del ángulo. Y eso sería una fórmula adicional para calcular el alcance horizontal. ¿Sí? El alcance horizontal. Muy bien, esta es la parte teórica. Si ustedes se dan cuenta, es cuestión de recordar el movimiento de caída libre, porque eso es lo que se usa, y el movimiento MRU, movimiento horizontal uniforme. ¿Ok? Pasamos entonces a desarrollar algunos ejercicios. Antes, importante, observación. En casi la mayoría de los ejercicios de caída libre, ¿cuál es lo recomendable? Hay una recomendación: descomponer la velocidad. ¿Por qué, profe? Porque la velocidad me lo van a dar siempre en diagonal. ¿Qué tengo que hacer yo? Descomponerlo. Y descomponerlo es esto: buscar la horizontal y buscar la vertical. ¿Por qué? Porque así tú trabajarías
La horizontal con MRU y la vertical con la caída libre. Por esa razón es lo recomendable, descomponerlo. En la horizontal trabajar MRU y en la vertical caída libre. Muy bien. Luego que ha descompuesto, en algunos casos vas a usar triángulos notables. ¿Por qué? Porque casi todos los ejercicios nos van a dar ángulos conocidos, ¿no? Ángulos conocidos. Por esa razón es recomendable descomponer. ¿Ok? Ahora sí, pasamos al primer ejercicio. Ejercicio número 1. A ver, dice, el proyectil, acá tenemos un proyectil, es lanzado tal como está en la figura. Calcula la mínima rapidez para que el proyectil pase por la barrera con una rapidez de 18 metros por segundo. Muy bien, esta es una barrera. Se lanza el proyectil y aquí, que es horizontal, lleva 18 metros por segundo. Como hemos dicho, a ver, recordamos, hemos dicho que la velocidad horizontal siempre es la misma. Profe, entonces esos 18 metros por segundo son los mismos aquí, al inicio, en el horizontal. Claro que sí, tiene la misma rapidez. Entonces mira, por acá te lo voy a graficar para que lo cheques. Y usamos el triángulo rectángulo. Esta velocidad horizontal es 18 metros por segundo. ¿Ok? Y lo que a mí me están pidiendo calcular es cuánto es esta velocidad. Eso me están pidiendo. Calcula la rapidez mínima. Se está refiriendo a esta, la rapidez con la que se va a lanzar. Esta rapidez, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? No sabemos. No sabemos cuánto es esta rapidez. Entonces yo puedo calcular esta rapidez o agregar aquí. Recuerda que este es B0. ¿Sí? Aquí es B0. Y no te olvides que aquí es el ángulo de 53 grados. ¿Por qué, profe? Porque aquí dice que la velocidad forma 53 grados con la horizontal. Con esta línea. Entonces allí lo tenemos. Allí lo tenemos. ¿Y qué hacemos, profe? Triángulo de 53 y 37. Pues triángulo. ¿Sí? Recuerda que si aquí es 53, arriba sería 37. Y empezamos ubicando. Al frente de 37, 3K. Al frente de 53, 4K. 4K. Aquí es 3K. Y arriba 4K. Y aquí sería 5K. Listo. Muy bien, fácil. ¿Dónde voy a igualar? En esta parte. En esta parte horizontal yo tengo que 3K va a ser igual a 18. K va a ser igual a 6. Si K es igual a 6, a mí me piden calcular B. Me están pidiendo calcular esta rapidez. B sería 5 por 6. ¿Cuánto es 5 por 6? 30 metros por segundo. Esa es la rapidez con la que se debe lanzar el objeto o el proyectil para que pase con una rapidez horizontal de 18 metros por segundo arriba de la barrera. Arriba de la barrera. ¿Ok? Pasamos al siguiente problema. Pasamos al siguiente problema. Dice, un proyectil es lanzado horizontalmente desde el borde de un edificio con una rapidez de 10 metros por segundo. Al cabo de ¿qué tiempo? Su rapidez se duplica. ¿Ok? Dice, un proyectil es lanzado horizontalmente desde el borde de un edificio con una rapidez de 10 metros por segundo. Calcular al cabo de qué tiempo su rapidez se duplica. Muy bien. Si nosotros observamos, la rapidez se va a duplicar, entonces el objeto se lanza desde la parte alta. No puede lanzarse desde la parte baja porque ahí la rapidez va a disminuir. Entonces se tiene que lanzar desde la parte alta del edificio. Entonces por acá lo tenemos el edificio y ahí está entonces el piso. Ahí está. ¿Sí? Un poquito lo giramos. Ahí está más o menos. Eso sería entonces el edificio. Y vamos dibujándole sus ventanitas. Ahí está. Muy bien. ¿Qué pasa? Arriba del edificio se va a soltar un objeto. Un proyectil. Un objeto. Ahí está. Proyectil es cualquier objeto que se lanza. Listo. ¿Con qué rapidez se va a lanzar ese proyectil? Se va a lanzar con una rapidez de 10 metros por segundo.
10 metros por segundo. Muy bien, se va a lanzar con eso. Y ya sabemos que si es horizontal, esto viene a ser Bx. Si es horizontal, Bx. Muy bien. ¿Cómo sería el movimiento de este objeto? El movimiento de este objeto pues va a ser de esta forma, ¿no? En forma semiparabólica. En forma semiparabólica. ¿Ok? Ahí está. Ahora, me están diciendo, al cabo de cada tiempo su rapidez se duplica. Es decir, va a llegar un momento, vamos a poner por aquí, va a llegar un momento en que este objeto ya no va a tener 10 de rapidez, sino 20. Profe, pero ha dicho que la horizontal se mantiene. Sí, esa horizontal se mantiene. Esta velocidad horizontal se mantiene. Aquí sigue siendo 10 metros por segundo. La Bx sigue. Y entonces, ¿a qué se refiere con que se duplica? Ya, lo que pasa es que este objeto va a adquirir una velocidad, como va a ir en caída libre, va a adquirir una velocidad hacia abajo también. Va a adquirir una velocidad hacia abajo, que va a ser una velocidad, no sé, una velocidad, vamos a ponerle velocidad en Y, vamos a llamarla, ¿sí? Velocidad en Y. No sabemos cuánto es. No sabemos cuánto es, pero sí debemos saber que la rapidez entre las dos se ha generado una rapidez aquí, una rapidez total se le llama, que esta es B. Esta rapidez total es la que ahora debe ser 20 metros por segundo. A eso se refiere cuando dice que la rapidez se ha duplicado. Empezó con 10, y como esa siempre se mantiene, y como ya está en caída libre, aparece una velocidad Y hacia abajo. Esta es la de movimiento horizontal y esta es la de movimiento vertical. Entre las dos generan esta velocidad, la velocidad total. Y esta velocidad total es la que se ha duplicado, ahora es 20. Porque al inicio era 10 y al ir adquiriendo velocidad, ahora pasó a ser 20. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer ahorita es utilizar un triángulo notable. Triángulo notable. Vamos dibujando por aquí. Vamos dibujando por este lado. Dibujaremos el de 10. Hacia abajo vamos dibujando, que no conocemos cuánto es. Y la diagonal, que ya sabemos que será 20. ¿Sí? De esa manera. Aquí va a ser 20 metros por segundo. Aquí va a ser 10 metros por segundo. Y aquí no sabemos, le vamos a llamar BY. BF o BY, está bien, BY. Listo. Muy bien. La pregunta es, ¿qué ángulo será aquí, profe? ¿Podemos descubrir qué ángulo es? Claro que sí. ¿Cómo, profe? Porque este es 10. Tienes un cateto que es 10 y el otro cateto que es el doble. K y 2K. ¿Qué se te viene a la mente? K y 2K. Se nos viene a la mente el triángulo de 30 y 60. El triángulo de 30 y 60. ¿Por qué, profe? Mira, te lo voy a dibujar por acá, pero de esta otra manera, rápidamente. ¿Sí? Acá tenemos lo siguiente. Aquí es 60 grados. Aquí es 30 grados. Si al frente de 30 es K, al frente de 60 es K raíz de 3 y la hipotenusa es 2K. Entonces tú te das cuenta que hay un cateto que con la hipotenusa prácticamente uno es el doble de otro, ¿no? La hipotenusa es el doble del otro cateto. Entonces 30 es 60. Y eso es lo que tenemos aquí. 10 y 20. Entonces uno es el doble del otro. Por lo tanto descubrimos los ángulos. Hemos descubierto el ángulo. ¿Qué ángulo sería aquí, profe? 60 grados. Porque el que está al frente de 30 es el que va con la letra K. Al frente de 30K, hipotenusa 2K. Por lo tanto, este sería K raíz de 3. Esto sería 10 raíz de 3 metros por segundo. Muy bien, profe. ¿Hasta ahí terminó? No. Me piden calcular el tiempo. Al calcular el tiempo. Ahora calculamos el tiempo. ¿Cómo, profe? Analizamos la caída libre. ¿Por qué, profe, analiza la caída libre? Porque al inicio en la caída libre, ¿cuánto era su velocidad inicial? Hacia abajo. ¿Recuerda la teoría? Hacia abajo es 0. Al inicio aquí es 0. Entonces yo puedo aplicar lo siguiente. Velocidad final es igual a velocidad inicial. Como está cayendo, más gravedad por tiempo.
La velocidad final en este punto de 2 segundos, 10 raíz de 3. Perdón, después de un cierto tiempo que no sabemos, velocidad inicial es 0, al inicio es 0, la gravedad es 10, tiempo t. ¿Cuánto sería el t? Raíz de 3 segundos. Si lo queremos con decimales, 1,73 segundos aproximadamente. ¿Ok? Análisis, mucho análisis, pero como repito, saber caída libre, saber movimiento uniforme y saber triángulos notables. Nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga.